Hola, Dios les bendiga. Hoy iniciamos con un nuevo estudio titulado Uno en el sentido bíblico. Este tema es importante porque la palabra muchas veces refiere la palabra uno. Incluso sabemos que somos uno en Cristo Jesús. Debemos de tener en cuenta algo. Las escrituras tienen su propio lenguaje y es necesario entenderlo para poder traerlo a nuestro entendimiento. Cada materia de estudio tiene su propio lenguaje o bien, dicho de otra forma, tecnicismos, utilizados en el estudio de distintas materias. Ejemplo de esto, la palabra gentil. Gentil, de acuerdo al derecho romano, significaba una persona libre, obviamente no sometida a esclavitud y que contaba con la ciudadanía romana. En el lenguaje histórico y escritural, la palabra gentil era todas aquellas personas que no eran judíos. Incluso gentil significaba pagano. Hoy en día, al menos en la cultura mexicana, si usted le dice a alguien que es una persona gentil, significará que es amable o cordial. Observamos al menos tres significados de la palabra gentil. Una es, en el sentido bíblico, aquellos no judíos. Asimismo, en las escrituras podemos ver que en su lenguaje la palabra uno significa unidad. Esto si lo relacionamos de manera sistemática a través de los libros de la Biblia. Y cuando quiere la misma palabra distinguir de unidad a único, la escritura lo especifica en el contexto. Esto en el original hebreo teníamos, o bien tenemos la palabra ejad, que significa unidad, y yahid, que significa único. Sin embargo, en nuestro idioma español no observamos dicha situación como tal debido a la traducción, pero en el contexto podemos observar cierta referencia a la que estamos mencionando. Vamos a realizar un estudio de la palabra uno a lo largo de las dispensaciones bíblicas, desde la inocencia hasta la gracia. En la inocencia encontramos Génesis 1:26. Señala este texto: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26, un texto sumamente controvertido, ya que algunos refieren que Dios estaba hablando con los ángeles. Sin embargo, nos hacemos esta pregunta: ¿es cierto acaso? Dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 120, que los ángeles están atentos para ejecutar el precepto del mandato de Dios. Esto quiere decir que si Dios le dice algo a los ángeles, ellos inmediatamente lo ejecutan. Pero vamos a ir analizando a lo largo si en efecto hablaba con los ángeles o estaban hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que propiamente hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo no, ya que era algo que la propia palabra, en este caso el Espíritu Santo, ya que es el apóstol Pablo quien escribe que toda la palabra es inspirada por Dios, en este caso inspiración del Santo Espíritu de Dios, no había revelado todavía lo que estamos mencionando, que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. En Génesis 2:24 señala, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Observamos que aquí comienza la primera descripción de que uno es unidad. Un hombre, una mujer, y ambos son uno. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios, para crear a la mujer, no tomó otra porción de tierra, de barro, y la hizo distinta al hombre? Él toma una costilla del varón y hace a la mujer. Sale de adentro del hombre. Quizás él estaba dando pistas de que, o estaba dejando claves para mostrarnos cómo el Hijo había salido del Padre. En el periodo de la conciencia, Génesis 3:5,
en su contexto con el versículo 22 señala, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nuevamente surge la pregunta, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿Con los ángeles? ¿O estaba hablando Dios consigo, refiriéndonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? En el gobierno humano, Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y observamos nuevamente que uno aquí significa unidad. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. En su contexto, más adelante cuando el Señor señala, descendamos y confundamos sus lenguas, nuevamente tenemos que muy probablemente estaban hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué revela la Escritura más adelante? ¿Es esto correcto? La Escritura, la propia Biblia, se explica sola, se va interpretando sola y al menos nos da una interpretación de que la palabra uno no necesariamente significa único, sino en lo que venimos leyendo desde el periodo de la inocencia, la conciencia y ahora el gobierno humano, periodos dispensacionales, observamos que la palabra uno significa unidad. Pero sigamos leyendo. En la dispensación de la promesa o patriarcado, que es la número 4, o encontramos también en Génesis 18 del 1 al 3, en el contexto, cuando le apareció Jehová, Abraham vio 3 varones y salió a recibirlos. Y Abraham dice, Señor. No dijo señores, dijo Señor. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Nuevamente aquí refiere algo interesante, porque dice, Jehová hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. O sea, Jehová de parte de Jehová. Analizamos en un video anterior cómo Isaías en el capítulo 44:6 da un recado de 2 personas que están en Jehová. Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Posteriormente en Isaías 48:16 señala, he aquí desde el principio que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor, Jehová el Señor y su Santo Espíritu. ¿Quién hablaba ahí? En el versículo inmediato dice, así ha dicho Jehová el Redentor. 2 personas. Ahí era muy difícil decir estaba hablando el Hijo, pero teniendo el Nuevo Testamento que Jesús dijo, salí del Padre y el Padre me ha enviado, y relacionado con lo dicho y explicado por los apóstoles, tenemos que estaba hablando el Padre y el Hijo. Entonces, podemos interpretar que en Génesis 19:24 estaría mencionando que el Hijo hizo llover fuego y azufre de parte del Padre. En cambio, cuando la palabra en nuestro idioma quiere especificar que no es una unidad, sino único, la palabra sí lo dice. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Es cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Le dice, toma a tu hijo, tu único, le menciona. No dice uno, dice tu único. Entonces, tenemos que de acuerdo a la escritura y al original hebreo, aquí sería la palabra yihad. En la quinta dispensación, la ley de Moisés. Bueno, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este texto lo utilizan muchas personas que mencionan que la Trinidad no puede existir de acuerdo a Deuteronomio 6:4, pero observamos que Dios dice que un hombre y una mujer son uno. Observamos que Dios dice que todo un pueblo compuesto de muchas personas es uno. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y asimismo tenemos, ya ahora lo dicho, bueno, lo relacionamos con Juan 10:30, dice el Señor Jesucristo, yo y el Padre, uno somos.
observamos que este término uno se está aplicando en unidad. Entonces podemos interpretar lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Yo y el Padre somos una unidad, de acuerdo al sentido bíblico, sin forzar ningún texto. En relación a ese pasaje de Deuteronomio 6:4, Jesús habló con los escribas en Marcos 12, 29, 32, 35 al 37. Están hablando sobre el primer y gran mandamiento. Al Señor le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Nuevamente la escritura, que está inspirada por el Espíritu Santo, dice, no hay otro fuera de él. Pero ¿qué pasa dentro de él? Porque el Hijo dice que salió dentro del Padre. Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Él, después de contestarle bien a los escribas, les hace una pregunta. ¿Cómo ustedes, escribas, dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, o sea, lo está diciendo por el Espíritu Santo, quiere decir que no hay error. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Les dice el Señor. David mismo les llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Está hablando del gran mandamiento de Deuteronomio 6:4. El Señor, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el escriba le dijo, sí es cierto, maestro, contestaste bien. ¿Cuál es ese versículo? Deuteronomio 6:4. Pero el Señor Jesús cita el Salmo 110, versículo 1, cuando el rey David escribió, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hoy sabemos en el Nuevo Testamento que el Padre le dijo al Hijo que se sentara a la diestra y pondría a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Lo tenemos en las interpretaciones del Nuevo Testamento, dicha por los apóstoles. Y el Señor Jesucristo, hablando de Deuteronomio 6:4, está citando a David cuando dijo que prácticamente el Padre le está diciendo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El apóstol Pablo en Filipenses 2:11 dice que toda rodilla se doblará ante Cristo. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Así lo menciona. Toda rodilla se doblará ante Cristo para la gloria de Dios Padre, así lo dice Pablo. Por lo tanto, el mensaje de David está diciendo que Jehová le dijo a su Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús lo cita refiriéndose a Deuteronomio 6:4 y Pablo menciona que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces tenemos la interpretación de ese texto dada por Jesús y dada por el apóstol Pablo y que en efecto, si toda rodilla se doblará y confesará a Jesucristo como Señor para la gloria de Dios Padre, entonces tenemos que David estaba mencionando que el Padre le había hablado al Hijo que se sentara a su derecha hasta que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies. Y en relación a Deuteronomio 6:4, que están mencionando, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y Jesús está citando que a David, que el Padre le está diciendo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claramente aquí Jesús está haciendo un énfasis de que entre el Padre y el Hijo hay una unidad. Bien, algunos detractores de la Trinidad dirían, ok, entonces ¿dónde estás dejando al Espíritu Santo? Porque estás mencionando que hay una unidad entre el Padre y el Hijo. Recordemos, el propio Espíritu Santo que inspira las Escrituras va mostrando a través del paso del tiempo, de los libros, de la propia Biblia, va revelando las cosas. Hasta aquí no lo estaba revelando, pero más adelante con los apóstoles tenemos que a ellos les es mostrado algunas otras cosas y comienzan a hablar más abundante del Espíritu Santo. Un ejemplo, en Hechos 2:38, cuando Pedro predica a la multitud y les dice que han crucificado al Mesías, que lo han matado y le han quitado la vida y que ahora deben de arrepentirse, deben de bautizarse y deben de recibir el Espíritu Santo, más adelante
muchos años después, es el apóstol Pablo que menciona que el creyente recibe el sello del Espíritu Santo cuando ha creído. Y lo menciona claramente en Efesios 1:13. Dice, en el Evangelio por el cual has creído y has sido sellado por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que, contrario a lo que muchos creen, que recibir el Espíritu Santo es la manifestación de algún don del Espíritu Santo, en este caso el don de lenguas, Pablo, años después, le es mostrado por el propio Señor que recibir el Espíritu Santo es estar sellado al momento que crees. Y al estar sellado, recibes las aras de la promesa de ser hijo de Dios, ser adoptado. Por lo tanto, tenemos que, si está diciendo el Señor Jesús que Él es una unidad con el Padre y que desde que eso se hizo, ahí estaba Él, de acuerdo a Isaías 44, versículo 6, tenemos que en Génesis 1:26, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, estaban, desde luego, hablando el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos allí una unidad perfecta. Hay una unidad. Otras referencias del tiempo de la ley encontramos en Salmos 45 del 2 al 7, que está haciendo referencia, te ungió Dios, el Dios tuyo, y aquí se está refiriendo al Hijo, le está diciendo, te ungió Dios, el Dios tuyo. En Isaías 48, 16, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Se está diciendo que desde que eso se hizo y desde el principio estuvo ahí, pues obviamente en Génesis 1:26 estaban hablando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No estaba hablando con los ángeles. Daniel 7:13 al 14 menciona, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Sabemos que el reinado del Señor Jesucristo es un dominio que será eterno. Aquí no está hablando del rey de Persia, no está hablando del rey de Egipto, está hablando del reinado eterno del Señor Jesucristo. Y está mencionando Daniel que se acercaba, que miraba a un anciano de días y le hicieron acercarse delante de él a uno como un hijo de hombre. Sabemos que uno de los nombres del Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, así también como muchos otros nombres que se les han dado al Señor. Observamos, ¿qué es lo que estaba viendo Daniel? Bueno, algo que posteriormente vio el apóstol Juan en Apocalipsis 5, donde menciona que vio a un cordero como inmolado y desde luego es el Señor Jesucristo a quien vio acercarse al trono y tomar de la mano derecha del trono aquel que tenía el libro de los sellos. Por lo tanto, el mensaje de Zacarías 14:9, ese texto en nada refuta o afecta la doctrina trinitaria y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Hemos estudiado a lo largo de la Escritura que nos muestra desde Génesis, en el periodo de la inocencia, que uno es unidad. Por lo tanto, leemos, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, será una unidad y uno su nombre, una unidad su nombre. En Apocalipsis también tenemos que el Señor Jesucristo menciona, les daré a los que venzan una piedrecita blanca, la cual contendrá ese nombre y nadie más la conocerá sino él mismo. Y esa piedrecita blanca también traerá mi nombre nuevo. Observemos cómo la palabra de Dios nos va mostrando poco a poco que uno en la Biblia es unidad. Primero de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En ocasiones también algunos detractores de la Trinidad mencionan, es que ahí dice Verbo, no dice Hijo. Pero mis hermanos, ¿quién es el Verbo? Jesús.
¿Quién es Jesucristo? De acuerdo a lo que dijeron los apóstoles, Jesucristo es el Hijo de Dios. En el principio estaba el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cómo lo leemos de acuerdo a la interpretación de quién es el Verbo? En el principio era el Cristo y el Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. ¿Y qué dijo el Señor en Isaías 48:16? Desde el principio yo estuve, no hablé en secreto, y ahora me ha enviado Jehová el Señor y su Espíritu. Está claro que el Hijo de Dios es preexistente como Hijo. Está claro que Jesucristo es Dios y es eterno. Y está claro que el Señor Jesucristo salió del Padre y siempre estuvo ahí con el Padre. Y está claro que el Espíritu Santo también estuvo ahí. Y vemos que Dios en efecto es una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son un Dios. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Algunos mencionan que no existe Trinidad, ya que Jesús dijo que era uno con el Padre. Y mencionan, ya ves, es uno con el Padre, quiere decir que Él es el Padre. Pero entonces este versículo nos dijera que nosotros somos el Señor al ser un espíritu con Él. O más aún, seríamos nosotros entonces el Espíritu Santo si lo interpretamos de esa forma, porque 1 Corintios 6:17, que se ve en pantalla, menciona, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si se toma la interpretación o el método interpretativo que utilizan estas personas para decir que Jesús era el Padre, puesto que él dijo que él y el Padre eran uno, entonces diríamos que nosotros somos el Espíritu Santo al ser uno con el Espíritu. ¿Se da cuenta que ese método interpretativo está errado? Nosotros no somos el Espíritu Santo, pero somos un espíritu con Él. Nosotros no somos Cristo, pero somos uno en Cristo, somos parte de su cuerpo, dice la palabra. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si seguimos ese método interpretativo errado, entonces diríamos que nosotros somos Cristo porque somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Es usted acaso Cristo? Obvio no. ¿Soy yo acaso Cristo? Obvio no. Pero la Biblia dice que soy uno con Cristo, somos uno con Él. Así el Señor Jesús, cuando dijo que Él era uno con el Padre, no estaba diciendo que Él era el Padre, sino estaba hablando de la unidad que hasta ahora la Biblia nos va mencionando y mostrando de la unidad de Dios. Igual, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Acaso los matrimonios que nos están escuchando han dejado de ser esa persona individual? Por ejemplo, el hombre ha dejado de ser el hombre y la mujer ha dejado de ser la mujer porque ya son uno. Para términos bíblicos y a los ojos de Dios son uno, pero hay dos personas individuales en ese uno. Si en Dios está la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es un Dios. La Biblia nos va mostrando, nos va dando ejemplos. El texto que comentaba, Juan 10:30, dijo el Señor, yo y el Padre somos uno. Como Jesús hablaba hebreo, y hablamos en un principio que esta es la palabra ejad, el Señor lo que dijo, yo y el Padre somos ejad. Jesús vuelve a afirmar su unidad con el Padre. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Eso en el hebreo sería para que ellos sean ejad, así como nosotros somos ejad, que es unidad. El Padre y el Hijo son una unidad compuesta. Por eso es que todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, es una unidad. Juan 14:9. El que no honra al Hijo no honra al Padre, Juan 5:23. Y por eso también la Biblia señala que el que se niega a creer en el Hijo, niega también al Padre y la ira del Padre está con él. Por lo tanto, necesitamos tener un conocimiento real y adecuado de la persona de Jesucristo. Todo lo expuesto, podemos percatarnos que en efecto, la palabra de Dios desde el principio y sistemáticamente nos va mostrando que la palabra uno se refiere a unidad, que Dios es una unidad,
El Señor Jesús, incluso en Juan 17, del 20 al 22, Él oraba al Padre y le decía, Señor, ruego por ellos que sean uno, así como tú y yo somos uno. Una pregunta, si hay tres creyentes y uno se llama Pedro, otro se llama Juan y otro se llama Luis, al ser uno, ¿todos ahora serán Juan? ¿O todos ahora serán Luis? ¿O serán Pedro? Si en el caso que sean Pedro, Juan y Luis dejarán de ser Juan y Luis por ser uno. Asimismo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno y al por ser uno, el Padre no deja de ser Padre, el Hijo no deja de ser Hijo y el Espíritu Santo no deja de ser Espíritu Santo. Tenemos en Dios una unidad. Nosotros mismos somos un cuerpo, un alma y un espíritu y por eso el cuerpo no deja de ser cuerpo, el alma no deja de ser alma ni de llamarse alma y el espíritu no deja de ser espíritu ni de llamarse espíritu. Necesitamos comprender cómo Dios nos va dejando evidencias y pistas sobre la unidad. Dios les bendiga, que tengan excelente tarde. Hasta luego.